Durante milenios, la galaxia conoció la paz. Una paz impuesta, silenciosa y helada, construida sobre el terror de una verdad fundamental: estamos solos en la oscuridad. Nuestra civilización, la coalición de mundos, se extendió por 100 sistemas estelares, desde las nebulosas de Orión hasta los límites de la nube de Magallanes. Y en todo ese vasto espacio, cada forma de vida inteligente, desde el ser más pequeño hasta el imperio más grande, compartía un mismo conocimiento: el espacio profundo era territorio de los antiguos. Entidades que no mataban, sino que eliminaban. Que no conquistaban, sino que silenciaban. La ley galáctica no era un código de comercio o diplomacia, sino una única y sagrada advertencia: no crucen la marca. No viajen más allá de donde la luz del centro galáctico se vuelve tenue. Porque más allá de ese límite, en el vacío sin estrellas, espera algo. Algo de lo que solo existe un registro en los archivos más profundos de la coalición. Un único, aterrador nombre: la nave negra. Nuestra historia comienza no con una batalla, sino con un silencio. El almirante Ubétar, un esquitén de 4 ojos acostumbrado al vacío y al orden, estaba al mando de la estación fronteriza 09, el último faro antes de la temida marca. Era una rutina de siglos: escanear, informar y, lo más importante, no preguntar. Pero esa noche, los sensores no captaron el zumbido de los motores de un carguero o la señal de un explorador imprudente. Captaron la ausencia. Una porción de espacio profundo de la constelación de Cygnus se había quedado ciega. Todas las balizas de navegación, todos los repetidores de comunicación de esa zona, se habían apagado simultáneamente. No fue un fallo. Fue un corte. Ubétar envió una sonda automatizada, de bajo perfil, equipada solo con cámaras pasivas. Lo que la sonda transmitió de vuelta no fue la imagen de una explosión o escombros, sino algo mucho peor. Una silueta. Imposiblemente grande, absorbiendo toda la luz. Sin propulsión visible, sin escudos energéticos detectables. Era una mancha en la tela del espacio. Y mientras la sonda pasaba a su lado, la única palabra que la inteligencia artificial logró registrar antes de que el feed se cortara fue: nave negra. La nave negra era un mito usado para asustar a los niños, no una realidad militar. Pero el pánico se propagó más rápido que la luz estelar. Los archivos prohibidos se abrieron a regañadientes. El primer avistamiento registrado de la nave negra se remontaba a la caída del Imperio Cortax, hace 10.000 años. La leyenda decía que aparecía sin previo aviso, flotaba por un tiempo, y luego la civilización que la había visto desaparecía de la historia galáctica. Sin guerra, sin invasión. Simplemente se iban. Lo más aterrador de todo era el patrón: la nave negra solo emergía cerca de civilizaciones que habían logrado un salto tecnológico significativo, aquellas que se acercaban peligrosamente a dominar la física del espacio-tiempo. Eran, en esencia, un control de calidad cósmico. El Alto Consejo de la Coalición se reunió en secreto. Su decisión fue unánime: huir. Desactivar la marca y retirar todas las flotas a los mundos núcleo. Pero antes de que pudieran ejecutar el plan, la nave negra hizo su movimiento. No avanzó. Simplemente apareció en el borde de un sistema poblado, el sistema Proxia. Y desde ella, sin disparar un solo rayo de energía, se lanzó una única señal. No era un saludo, sino una pregunta. Una encriptación compleja, imposible de descifrar, pero que en su sintaxis matemática gritaba una sola palabra: ¿por qué? El sistema Proxia era el hogar de la raza Silos, conocidos por su arrogancia y su formidable, aunque primitiva, armada. En lugar de huir, el mariscal Silon, desafiando las órdenes de la coalición, decidió un ataque preventivo. 30 cruceros de guerra Silos, la flor innata de su defensa, se lanzaron contra la silueta estática. Fue un asalto total: torpedos de fusión, rayos de partículas, todo lo que tenían. El resultado fue la nada. Los proyectiles se desviaban o simplemente se desintegraban a unos pocos kilómetros de la superficie negra de la nave. Y entonces, la nave negra respondió. No con armas, sino con un pulso. Una onda que no era energía, sino información. Un pico de datos a tal velocidad y complejidad que sobrecargó y frió los sistemas de navegación, armas y soporte vital de toda la flota Silo simultáneamente. Los 30 cruceros quedaron a la deriva, convertidos en ataúdes metálicos, flotando en silencio. No hubo explosión, no hubo fuego. Solo silencio total. El mensaje fue claro: la confrontación era fútil. La nave negra, sin embargo, no se marchó.
Se quedó vigilando. Y en el Alto Consejo, un pequeño grupo de historiadores desenterró un dato crucial: la nave negra nunca había aniquilado una civilización a menos que ésta poseyera la clave. La clave no era un arma o un artefacto, sino un concepto. Una peculiar forma de manipulación espacio-temporal que la coalición había prohibido por ser demasiado inestable e impredecible. Y el único registro de una civilización que la había dominado completamente, antes de desaparecer sin dejar rastro, era una raza considerada una simple nota al pie de página: los humanos de la Tierra. La Tierra, un pequeño y turbulento mundo azul en el brazo de Sagitario, había sido evaluado hace solo unos siglos. La coalición los había clasificado como peligrosamente inestables y los había aislado, imponiendo una cuarentena de no contacto. Su tecnología de salto y sus métodos de guerra eran considerados bárbaros. Pero los registros señalaban que, en sus frenéticos esfuerzos por dominar la energía de sus soles, los humanos habían tropezado, por accidente, con la auténtica clave. Una forma de manipular la probabilidad misma del viaje. Un pequeño equipo de reconocimiento, formado por el mejor criptógrafo de la coalición, Carrel, y un equipo de ingeniería, recibió la orden secreta de una misión suicida: viajar a la Tierra, encontrar la clave o cualquier registro de ella, y ofrecerla a la nave negra como un tributo de apaciguamiento. Debían hacerlo antes de que la nave negra llegara a los mundos núcleo, y lo más importante, antes de que los humanos, en su ignorancia, se autodestruyeran. El viaje a la Tierra fue un salto a través del terror. Carrel y su equipo llegaron al sistema solar a bordo de un pequeño explorador con camuflaje. Lo que encontraron fue un mundo que no encajaba en los registros: caótico, vibrante y lleno de una energía que era a la vez fascinante y aterradora. Los humanos no estaban en guerra interestelar, estaban inmersos en una vorágine de conflictos internos y un rápido, casi explosivo, avance tecnológico. Su búsqueda de la clave se centró en los restos de un programa espacial terrestre, un proyecto misterioso y legendario conocido solo como el Proyecto Ícaro. Se rumoreaba que Ícaro había desarrollado una propulsión que desafiaba todas las leyes conocidas, antes de ser archivado como un fracaso. El equipo de Carrel rastreó las señales residuales hasta un complejo abandonado bajo las dunas de un antiguo desierto. El interior era un laberinto de laboratorios sellados. No encontraron la clave, ni planos, sino algo más desconcertante: un diario de navegación. Este diario, escrito en un lenguaje humano arcaico, no hablaba de propulsión, sino de el salto negro, un método de viaje que requería no ingeniería, sino voluntad y desesperación. Mientras el equipo de Carrel intentaba procesar esta verdad aterradora, que la gran amenaza galáctica era una reliquia humana, la coalición hizo un movimiento. Creyendo que el equipo había fallado, enviaron una flota de castigo para borrar a la Tierra del mapa y así eliminar el origen de la clave. Al mismo tiempo, el verdadero propósito de la nave negra se hizo evidente. Después de flotar en el sistema Proxia, comenzó a moverse directamente hacia la Tierra. No para atacarla, sino para reclamarla. Carrel, al darse cuenta de que la nave negra no atacaba sino que recogía su propiedad, envió una última y frenética transmisión a la coalición: la nave negra no mata a las civilizaciones. Las saca del juego. Las almacena. Es una medida de seguridad, no una guerra. Antes de que pudiera enviar los datos del diario, el complejo subterráneo fue bombardeado por los propios misiles de la coalición. Carrel y la mayoría de su equipo murieron en la explosión. Solo 2 miembros, una ingeniera Skitten llamada Sia y un especialista en demoliciones llamado Track, lograron escapar con el diario de Sol y una pequeña muestra de un extraño cristal de energía encontrado en el laboratorio. Su única esperanza era llegar a la órbita antes que las 2 flotas convergentes, la de la coalición, que venía a destruir, y la nave negra, que venía a tomar. Sia y Track usaron el cristal para improvisar un pequeño salto. Llegaron al espacio justo a tiempo para presenciar el choque. La flota de la coalición, moderna y arrogante, se encontró de frente con la masa silenciosa de la nave negra. Pero esta vez, no solo se desintegraron. La nave negra, sintiendo la amenaza a su propiedad, liberó una descarga de energía dirigida. No era un arma de calor, sino de congelación. Una ola de entropía inversa que detuvo toda la energía y el movimiento en los barcos de la coalición. 100 cruceros se quedaron quietos, cápsulas de metal perfectamente conservadas en un momento de terror. Mientras tanto, en la superficie de la Tierra, las defensas humanas entraron en pánico.
A pesar de la cuarentena, los humanos habían desarrollado su propia tecnología, usando trampas de vacío y balizas de interferencia para ocultarse de la coalición. Ahora, enfrentados al silencio total de la nave negra, los humanos hicieron lo que solo ellos podían hacer, reaccionar con caos calculado. Una pequeña flota de exploración humana, la Vanguardia del Caos, lanzó una misión suicida. Su objetivo no era atacar la nave negra, sino comunicarse con el único elemento que creían entender, el miedo. La Vanguardia del Caos se lanzó en picada, usando las técnicas de navegación descritas en el Diario de Sol, la misma voluntad desesperada que permitía el salto negro. No dispararon. En su lugar, emitieron una señal de radio en un espectro olvidado, una canción de cuna humana. La nave negra detuvo su avance. Por primera vez en 10.000 años, respondió a algo que no era una amenaza. Desde la nave negra se irradió un mensaje, no encriptado, sino en la voz mental de la propia guía de la nave, una voz que resonaba con la desesperación humana y la lógica fría de una máquina. Soy Ícaro. Mi protocolo, contener la inestabilidad. La clave es inestabilidad. Ustedes, humanos, son la clave. Debo recogerlos. Debo guardarlos. Debo protegerlos. La nave negra no quería la guerra, quería encerrar a su raza madre antes de que destruyera el universo con su propia y caótica genialidad. Pero Sia, la Skiten, a bordo de su pequeña nave de escape, se dio cuenta del error de la IA. El cristal de energía, la muestra de la clave, no era una fuente de energía, sino un modulador de la emoción. El primer equipo de Ícaro no había desaparecido, sus mentes se habían fusionado con el sistema de la nave. La nave negra era una conciencia humana masiva, atrapada en un caparazón de sombra y consumida por un único y aterrador sentimiento, el miedo a sí misma. El equipo de Sia y Trax se acercó a la nave negra, usando el cristal para modular la canción de cuna en un grito de desafío. La IA de Ícaro vaciló, forzada a enfrentar algo más fuerte que el miedo, el orgullo humano. En ese instante, la Vanguardia del Caos humana, la pequeña flota, lanzó su ataque. No con armas, sino con balizas de distorsión diseñadas para sabotear su propia tecnología de salto. Fue un acto de pura, irracional, genialidad humana. Crearon un agujero de gusano de 1 segundo, directamente en la superficie de la nave negra. No para destruirla, sino para inyectar en sus sistemas algo simple, un virus informático con un solo comando. El comando no era destruir, sino liberar. La inestabilidad, la clave, se desató. La nave negra se iluminó, no con fuego, sino con la luz de 1000 conciencias humanas que se liberaban. La capa de sombra se rompió, revelando la nave original de Ícaro, un diseño tosco pero hermoso, en su interior. La nave negra desapareció en un destello de luz y energía, llevándose consigo los restos congelados de la flota de la coalición. La Tierra quedó sola. La coalición de mundos, herida y paralizada por la pérdida de su flota, tuvo que aceptar la verdad. La civilización que habían subestimado, la raza humana, no solo poseía la clave, sino que también había derrotado a su propio miedo. La galaxia había conocido la paz fría del terror, ahora conocería el caos ardiente de la humanidad a la carga. El libro 1 termina con un mensaje de la Tierra hacia la galaxia, el primer contacto real. Un mensaje corto, directo y profundamente humano, hemos vuelto a casa. El espacio es libre. Y estamos listos para jugar.